Dios les bendiga a todos los que nos siguen en esta hora a través de este canal Avanzando TV. Qué bendición poderles saludar a cada uno de ustedes, aunque sea a través de estos medios. Un abrazo desde la distancia y muchas gracias también por estar allí siempre y por darle ese like. Esperamos también que usted pueda compartir esta palabra con otros y que esta palabra pueda llevar salvación y restauración a muchas vidas. Ayúdenos a cumplir con esta gran comisión que nos dijo el Señor, y será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Si usted comparte allí con su familiar, con su amigo, con las personas, que Dios le bendiga mucho y Dios por eso le habrá de recompensar, porque es la palabra del Señor. Muy bien, hoy deseo leer unos versículos de la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 8, y allí versículo 5 al versículo 8. Y deseo compartir allí un poco la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Señor, bendícenos en esta hora, dame la revelación, el consejo, y permite que esta palabra sea de mucha bendición. Que a través de ella tú nos consueles, nos exhortes, nos edifiques, las vidas sean libres y puedan ser salvas. Mientras escuche esta palabra, tú seas sanando, Señor, obrando conforme a tu propósito y tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar bajo el tema: ¿cuál es la diferencia entre el carnal y el espiritual? Ese es el tema que vamos a compartir. ¿Cuál es la diferencia entre el carnal y el espiritual? Tiene que haber una diferencia. Y nos lo muestra la palabra del Señor. Pero antes de entrar en el tema, carnal es aquella persona que todavía practica el pecado. Ahora, no olvidemos algo, que todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Y oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé fuerza y que nos ayude cada día a obedecer. Pero hay una diferencia entre el carnal y espiritual. Antes de entrar en el tema, recordemos que una persona llega a ser espiritual cuando recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, en ese momento es sellado, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. El Señor entra al corazón de ese hombre y de esa mujer. Allí está el Espíritu Santo. Se conoce como alguien que, si se arrepintió de corazón, es salvo en ese momento. Es una nueva criatura en ese momento. Va a comenzar a actuar y a pensar diferente. Entonces dice aquí en uno de los versículos de este mismo capítulo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces el creyente comienza a ser una persona espiritual. ¿Y quién es esa persona espiritual? Es una persona que ya siente la necesidad de orar. Ya siente la necesidad de leer la palabra, de escuchar la palabra. Siente la necesidad de ir al culto, de ir a la iglesia, a adorar y alabar a Dios. Desea crecer. El espiritual desea crecer. El espiritual desea aprender. El espiritual desea renunciar. La persona espiritual comienza a aborrecer el pecado, a aborrecer el mal. La persona espiritual establece la diferencia entre lo santo y lo profano.
La persona espiritual tiene convicciones. La persona espiritual tiene fe. La persona espiritual comienza a cambiar. La persona espiritual clama por el fruto del Espíritu Santo. Ya no quiere ser una persona de mal carácter o una persona sin carácter. Una persona sin carácter es una persona que no tiene carácter, es una persona que es descontrolada y que la controla y lo controla los sentimientos y las emociones. Porque no tiene el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio. Templanza es dominio propio. Entonces, cuando una persona es espiritual, desea el fruto del Espíritu Santo de Dios. Desea servir a Dios, desea amar a Dios. Es una persona que es sensible a la voz de Dios. Es sensible a la palabra. Una persona espiritual no se enoja con el mensaje de la palabra de Dios por mucho que le esté diciendo la verdad. Y no se enoja por una razón muy sencilla. Porque la persona que es espiritual, que ha sido tratada por Dios, es sensible, pero al ser sensible es humilde. Y al ser sensible y humilde no es una persona orgullosa, prepotente. Por ese motivo, cuando lee la Biblia y cuando escucha la Biblia y cuando recibe la palabra, le da gloria a Dios. En vez de enojarse, llora. En vez de enojarse, se lamenta, se arrepiente, se humilla. En vez de ensoberbecerse, ¿sabe qué hace? Reconoce su necesidad y pide misericordia a Dios. Eso es porque es una persona espiritual que ha tenido un trato personal con Dios. No hay un corazón endurecido, no es insensible, es sensible al llamado de Dios. Es una persona que tiene sed, como dice San Mateo 5, tiene hambre y sed de justicia. O sea, desea cambiar, desea mejorar. Cuando en su vida ve valencias, insuficiencias, errores, equivocaciones, llora, se lamenta, pide perdón, le dice, se humilla, le dice: Señor, haga algo en mi vida. Pero esto pasa porque tiene el Espíritu Santo, porque es sensible, porque el Espíritu de Dios lo ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Puede reconocer y se puede humillar. Entonces esa persona es guiable por el Espíritu Santo, es guiable por la palabra. Cualquier pastor, hombre o mujer de Dios que pastoree, siervo, sierva de Dios, una persona de este calibre, no tiene muchos problemas con ellas y con ellos. ¿Por qué? Porque tienen entendimiento, porque tienen temor de Dios, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esas personas están en los rebaños, en las congregaciones, y apoyan los buenos programas. A lo de Dios siempre lo apoyan. Usted nunca los verá rebelándose por algo que va a apoyar la obra del Señor, el avance. Jamás usted los verá. ¿Sabe por qué? Porque son espirituales. Pero todo lo contrario del que todavía es carnal. El que es carnal no es sensible a la voz de Dios, es insensible. El que es carnal actúa como dice aquí la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí no le está hablando la Biblia a personas que no han conocido a Dios. Aquí está hablando la Biblia a gente que ha conocido a Dios, pero que ha conocido a Dios y todavía son carnales. Y todavía piensan en las cosas de la carne.
todavía están apegados a las cosas de esta vida. Y aunque sea Dios, y aunque reconocen que fue Dios que los salvó, que fue Dios que los llamó, que por su misericordia se pudieron convertir, arrepentir, entender, estar en un rebaño, en una iglesia, caminar, se hicieron bautizar, algunos hasta han sido bautizados con el Espíritu Santo, y aunque reconocen eso, parece que no lo pueden entender. Es decir, les pasa lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot, junto con Lot y sus hijas, y sus yernos, dice allí que van de tomar sus hijas también, entendieron, pero sobre todo Lot, su esposa y sus hijas, que Dios les había dicho que iba a destruir ese lugar, y les mandó los ángeles, y fue contundente el mensaje fue claro. Dios habla con Lot y le dice que no va a hacer nada, o los ángeles, Dios a través de los ángeles hablan con Lot para sacarlos a cierto lugar. Sin embargo, la mujer de Lot, con todo y sabiendo que era cierto, que era verdad lo que Dios les había dicho y lo que le había dicho a su esposo y a sus hijos y a ella, sin embargo, ella era una mujer que estaba apegada a lo material. La mujer de Lot era una mujer materialista. La mujer de Lot no quería dejar a Sodoma, no quería dejar a Gomorra. La mujer de Lot no quería soltar sus pertenencias, no quería soltar todo, que en un momento se iba a quemar, iba a hacer nada. Ella no quería soltar nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque era carnal y conocía y entendía, pero sin embargo se resistía. ¿Por qué? Porque era una mujer idólatra de lo material, de lo secular. Era una mujer materialista. Prefirió desobedecer a Dios, prefirió rebelarse contra Dios, prefirió mirar hacia atrás, pasara lo que pasara, aunque Dios se lo había advertido. Hoy pasa igual. El día que Jesucristo venga por la iglesia, el día que el Señor permita muchas cosas, muchos, no lo quiera Dios, se van a quejar y se van a lamentar y van a llorar. Porque igual que a la mujer de Lot, se nos ha dado a nosotros la palabra, las directrices, y se nos da la enseñanza. Pero la persona que es carnal no entiende. La persona carnal es pendenciero, es peleón, es problemático. La persona carnal es desobediente, es incrédulo. La persona carnal es egoísta, solo quiere lo de ella, lo de él, no lo de otro, no lo de Dios. La persona carnal no tiene convicciones claras, parece que no sabe para dónde va. La persona carnal quiere ir al cielo, pero quiere ir al cielo cargada y cargado de vicios, de hábitos, de costumbre, de desobediencia. Y claro, como al enemigo le interesa engañar a la gente, las engaña y los engaña y le dice que así están muy bien, que no hay ningún problema, que después de que vaya a una iglesia, después de que lea la Biblia, después de que ore de vez en cuando, o en la casa ayune o vigile, o haga muchas cosas, o haga algunas cosas, que no importa si es desobediente, no importa si es rebelde, no importa si está en adulterio, en fornicación, en desobediencia, no importa si no obedece la palabra, el enemigo le dice, tranquilo, así no hay ningún problema. Y para acabar de gustar, como hay tantas vasijas y tantos vasos que el enemigo ha engañado, y andan también engañando a muchas cristianas y a muchos cristianos, y no les dicen la verdad, sino que les ilusionan con falacias. Eso es triste y es lamentable. Que Dios nos ayude. Pero hemos de saber que el que anda en la carne no puede agradar a Dios y no va a ir al reino de los cielos, a menos que se arrepienta. Porque miremos lo que dice 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Que la persona carnal está en un peligro. Si hay una cristiana, un cristiano que me está escuchando y me va a escuchar,
y usted todavía anda en la carne, usted no se ha arrepentido, usted practica pecados, usted todavía baila, todavía escucha música mundana, fuma cigarrillo o otra clase de vicios, usted maldice, usted miente, usted es rebelde con sus padres, usted es rebelde, no se somete a las autoridades, al pastor, usted no apoya los programas, usted todavía le gusta lo del mundo, le gusta tomar vino o cerveza o aguardiente, usted todavía enamora, usted es una cristiana y un cristiano y vive enamorando gente de la misma iglesia o gente de afuera, usted es una carnal, usted es un carnal, dice la Biblia. Hay un peligro en esa situación. Usted vive peleando con el esposo, con la esposa, por cualquier cosa. Usted le forma problema, y le forma problema porque usted es un carnal, usted es una carnal, dice la palabra del Señor. Usted está en peligro. ¿Y por qué está en peligro? Porque la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay una diferencia: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo sé que este mensaje no es muy bueno para mucha gente, pero es mejor que usted reciba este mensaje y lo crea, y no que le den una cantidad de mentiras o de falacias y usted después se arrepienta cuando ya esté perdida o perdido en la eternidad y cuando tal vez no haya nada que hacer. Por eso usted, si tiene unos padres que le dicen la verdad, ámelos. Esposo, tiene una esposa que le diga la verdad, ámela, escúchela. Esposa, tiene un esposo que le dice la verdad, ámelo, escúchelo. Porque el que le dice a usted la verdad, le aprecia, le quiere, le ama de verdad. El que le ilusiona, el que le acolita, el que le dice una cantidad de mentiras a usted, no la quiere y no lo quiere y no lo ama. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice, el padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque lo ama. ¿Por qué los padres disciplinan a sus hijos y los corrigen? Porque los aman. ¿Por qué una buena esposa habla con su esposo a veces y le dice lo incorrecto? Porque lo ama. ¿Por qué un esposo le dice a su esposa sus verdades? Porque la ama, no es porque la odia. Pero como hay mucho cristiano a veces y muchas personas que quieren engañarse a ellas mismas y a ellos mismos, no quieren que nadie les diga nada. Es porque nos aman. ¿Sabe por qué Dios nos dice esa palabra? Porque nos aman. ¿Sabe por quién viene Jesús? Jesús viene por esas cristianas y cristianos espirituales. Bíblicamente, la Biblia dice que Él no viene por carnales. Por eso se requiere, es menester y es necesario que la iglesia despierte hoy, que despertemos. Es menester que la iglesia nos alineemos. Es necesario que la iglesia de hoy le pidamos al Señor, nos arreglemos. Todo lo que tengamos que arreglar, lo arreglemos delante de Dios. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que suene la trompeta? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que vengan los juicios sobre esta tierra? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que ya no haya oportunidad? ¿Que no haya remedio? Este es el tiempo. Y por eso dice el versículo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si una cristiana o un cristiano o alguien que no conoce a Dios sigue en su situación de carnal, ha de creer que su salvación está en peligro. Porque aquí dice que no hay salvación, muerte. Porque el pecado, la desobediencia, la infidelidad, la maldad, la rebeldía, el llevarle la contraria a Dios, el echar esa palabra y ese mensaje que Dios nos da sobre nuestras espaldas para no ponerlo en práctica, para no tenerlo en cuenta, todo eso trae muerte, con una tremenda responsabilidad. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero dice, pero el ocuparse del Espíritu produce vida y produce paz. Por eso cuando usted ve que se quiere consagrar, que quiere hacer algo para Dios, ¿usted no se ha dado cuenta? Cuando usted quiere hacer algo para Dios, el enemigo se levanta, las personas se levantan. Cuando usted quiere hacer algo bueno, que es para la obra de Dios, que va a apoyar la obra de Dios, ¿usted por qué cree que pasan tantas cosas? ¿Por qué cree? Porque el enemigo se pone bravo
al saber que usted quiere honrar a Dios y honrar la obra de Dios. Pero usted debe entender eso. Yo debo entender eso. No son las personas las que se ponen bravas. No, detrás de eso hay alguien. Que ese alguien quiere estorbar los planes, los proyectos y los propósitos de Dios. Porque Satanás quiere que la obra esté arruinada, que la obra esté arrinconada, que la obra no crezca, que no haya un buen lugar para adorar a Dios, que la obra sea lo último. El enemigo quisiera, pero sí a lo suyo los lleva a que dejen la plata en los prostíbulos, en la prostitución, en la droga, en el alcohol, en el pecado, en la maldad, en el materialismo, en todos los vicios y todo lo que se inventa Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero hay que un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente quiera hacer algo para la gloria de Dios o quiera levantarse para la gloria de Dios, se le levanta el mundo, se le levanta el enemigo. Usted y yo tenemos que entender eso. ¿Somos carnales o somos espirituales? Pero dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tenemos el Espíritu de Cristo, ¿usted recuerda lo que hizo Jesús? Amó, perdonó, trabajó, apoyó, respaldó, entendió a su prójimo, fue a la cruz, entregó su vida. Todo lo entregó, porque fue espiritual de principio a fin. Y para darnos un buen ejemplo, cómo es una mujer espiritual, cómo es un hombre espiritual y cómo debe ser la iglesia espiritual. ¿En cuál de los lados cree usted que está, si es cristiana o es cristiano en esta hora? Si es de los espirituales, que Dios la bendiga y que Dios lo bendiga. Pero si usted a través de la palabra se ha examinado, la palabra lo ha examinado y la ha examinado, y cree que es de los carnales, pues es el momento que se arregle. ¿Qué va a esperar? ¿Que le sorprenda la muerte? ¿Qué va a esperar? ¿Que venga Cristo? Muchos creen y dicen: no, cuando es el tiempo yo me arreglo. ¿Usted es consciente de que va a haber oportunidad para usted? Yo conozco mucha gente que caminó así, los conocí, y no tuvieron oportunidad. Un accidente, de una quedaron. Una bala perdida, de una quedaron. Es importante que consideremos todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha entregado. Por eso es tan importante decirle: Señor, ayúdame a ser un cristiano. Pero hay esperanza, porque la Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y yo voy a orar por usted. Si usted tal vez es esa mujer, ese hombre que ha luchado y hay muchas cosas, y usted quiere tomar esa decisión, yo le voy a guiar a una oración. Repita conmigo: Señor, te doy gracias en esta hora. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero amarte. Yo quiero ir al cielo. Diga conmigo: yo quiero ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Yo quiero que tú me perdones y que me laves con tu sangre, Señor. Y que me renueves. Y que me ayudes a ser ese creyente espiritual. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.